Hola a todos, bienvenidos un día más a otro programa de Paso a Paso la Villa. En el programa de hoy tenemos como invitado especial al portavoz de la Unión Local de Cofradías de Villanueva del Arzobispo, José Luis Ruiz Lozano. Bienvenido. Muchas gracias. Aparte de tu cargo como portavoz de la Unión Local de Cofradías de Villanueva del Arzobispo, ¿eres cofrade de alguna cofradía más? Sí, soy hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Amargura desde, prácticamente de hace poco, del 2020, cuando se inicia un poco la pandemia. De ahí empiezo a ser hermano mayor. Y bueno, pues como miembro de la Unión Local de Cofradías, pues cuando ya empieza un poco a tranquilizarse un poco esto de la pandemia, pues entonces ya empiezo yo a tener un poco contacto con la Unión Local de Cofradías. Al ser representante, ¿no?, portavoz de la Unión Local de Cofradías de tu pueblo, tendrá una relación cercana con la presidenta, ¿no?, de la Unión Local. Sí, ¿Cómo se llama? Se llama Rocío, la presidenta. Hay una buena relación prácticamente entre todos los hermanos mayores que forman la Unión Local de Cofradías. Y bueno, pues nuestro trabajo, pues organizar un poco el año cofrade, ¿no? A lo mejor tenemos un poco más de relaciones ahora en este tiempo, a inicio de Cuaresma, para preparar los actos. Ajá. Y porque bueno, no solo trabajo de la presidenta de la Unión Local, ¿no?, lo que es coordinar los actos, que por ejemplo pregón y demás de la Semana Santa, sino que estáis un buen grupo ahí trabajando sí, con ella. prácticamente ahí no hay, a lo mejor, por ejemplo, expresidentes y tal. Bueno, tiene que haber Una cabeza. tiene que haber una cabeza en sí, pero el trabajo es un trabajo conjunto de todos los hermanos mayores de la Hermandad de Villanueva. Muy bien. ¿Cómo se ha vivido la Semana Santa este tiempo en Villanueva? ¿Te refieres a este Sí, tiempo de estos años pandemia, terribles, ¿no? de pandemia. Bueno, la Semana Santa, la del 2020, ¿no?, que se inicia con normal, ¿no?, en la Cuaresma, por ejemplo, con el Vía Crucis del Cristo de la Expiración. Pues bueno, pues ahí empezaba, pues, a vivirse el ambiente de aquel cofrade, ¿no? Entonces ya cuando... Porque ese Vía Crucis, perdona, que el miércoles de ceniza lo hacéis. Sí, se hace el miércoles de ceniza, prácticamente por la noche. Y bueno, pues ahí entonces pues empieza a iniciarse ese gusanillo, ¿no?, cuando los cofrades ya empiezan a salir con el tema de los ensayos y demás. Y cuando llega esto de la pandemia, que hay que suspender ensayos y tal, que nos quedamos con la incertidumbre, aquella Semana Santa, pues para nadie era impensable, ¿no?, que no poder vivir una Semana Santa, porque bueno, había años que, por ejemplo, no han podido salir los pasos por el tema de la lluvia. Pero de no poder ir al templo, tampoco visitar las imágenes y tal, aquello fue para mucha gente un poco duro, ¿no? Se hicieron una serie de actividades, ¿no? De las misas se pudieron retransmitir por el canal del Ayuntamiento y de la Unión Local de Cofradías, pero para mí fue una Semana Santa que, bueno, que te duele, pero que hace valorar lo que es realmente importante, ¿no?, que a lo mejor no es salir a la calle, sino ese sentimiento de fe, de rezo y de oración. Claro, es lo que yo pienso también, porque yo también vivo muchísimo la Semana Santa y en el 2020 me di cuenta de eso, de que, por ejemplo, va a salir tu cofradía y, a ver, tú no puedes controlar el tiempo, te llueve y no sale y punto. Te quedas conforme de que tu Cristo, tu Virgen están todos los días del año en la iglesia, pero al menos puedes bajar a los cultos, a los oficios de Jueves Santo, de Viernes Santo. Pero es que ese 2020, nada, en la casa. Y la verdad que eso, para los cofrades, los que de verdad sienten, ¿no?, ese sentimiento, fue muy duro. Sí, la verdad que, bueno, fue complicado. Y ya pues el año pasado, en el 2021, pues
no pudimos salir a la calle. Sí es verdad que se retomaron la serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema de las Eucaristías que se realizan cada domingo, ¿no? de cada hermandad, y los oficios. Y bueno, aparte se montaron por parte de cada hermandad unos altares, algunas hermandades, ¿no? Llevaron los pasos, como por ejemplo en este caso la hermandad de la Virgen de los Dolores, que llevó su techo de palio, su bambalina, que eran recientemente bordadas, y fueron a montar el paso allí en el templo, decentó, ¿no? y lo bendicieron el año pasado. En el 2020, vuestro párroco es don Bartolomé, ¿no? Sí, sí. Y retransmitió, ¿no? Por internet, ¿no? Sí, los cultos, sí. ¿no? Los cultos se retransmitieron, pues, aparte por el canal del ayuntamiento y por de la Unión Local de Cofradías, pero bueno, aparte teníamos la posibilidad de poder asistir a la iglesia. Y ahora, ¿cómo se está viviendo este tiempo previo a la Semana Santa 2022? Bueno, pues yo creo que este año es un poco más complejo incluso que el año anterior, porque en cierta parte tenemos un poco más de libertad, pero nos vemos un poco a lo mejor presos de esa libertad, porque antes de Navidades pues teníamos un bajo nivel de contagio, pero ahora pues ha habido una elevación bastante, entonces no sabemos si podemos dar ese pie, no poder dar ese pie, entonces estamos ahí con la incertidumbre, ¿no? Esperemos que cuando llegue, aunque sea la Semana Santa, esto se haya controlado. Sí, lo que pasa es que el problema que hay que una Semana Santa no es solo esa semana, sino que hay un año entero de preparación que se identifica, pues, por ejemplo, en Cuaresma, con el tema de ensayo. Entonces hay mucha gente que tiene ese miedo, ¿no? A lo mejor de meterse debajo de un paso, o gente que tiene esa gana, ¿no? De meterse debajo de un paso, y luego aparte que vivimos pues que todavía no sabemos si se va a poder meterse debajo de un paso, si va a ser en andas, porque el último decreto que hay por parte del obispado es en andas. Entonces hay hermandades que están dentro, bueno, sus pasos son a costal, y a lo mejor asumir el coste de hacer una anda, pues a lo mejor se le iría un poco de las manos, ¿no? Que no podría asumir ese coste. Ya. ¿Cómo describirías la evolución de la Semana Santa de Villanueva del Arzobispo? Bueno, pues la Semana Santa de Villanueva, vamos a iniciarlo, por ejemplo, después de la Guerra Civil, ¿no? Llegan imágenes nuevas, salen a andas con la gente, ¿no? Con poca gente, con lo poco que había, con lo poco que quedó, se empieza ahí un poco a iniciar, y el paso más grande lo dan en los años 80, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay hermandades, ¿no? Que llegan y traen bastantes bandas para su cortejo, se traen pasos nuevos. Y ahí poco a poco, pues por ejemplo, ya se va engrandeciendo un poco la Semana Santa. Ya en el 2000 diríamos que hay otra evolución, ¿no? Que se intenta buscar un estilo un poco más sevillano, con el tema del costal. Se identifica un poco más la hermandad de buscando el costal, y el tema de banda, y ahí pues hay un poco más de evolución. Ahora ya, por ejemplo, diríamos que está un poco más estancada, debido también a la situación en la que nos encontramos, pero había una evolución bastante, tanto como en enseres como en imágenes, porque prácticamente hubo un salto muy grande también en el 2009, que estábamos ya introducidos en plena crisis económica, y llegaron pues las imágenes nuevas, por ejemplo la del Resucitado, una imagen nueva que se cambia por la que había anterior, la de Olor. ¿Quién la realizó?
ahí me has pillado. Es cordobés el escultor, pero ahí no me acuerdo ahora exactamente del nombre. Luego también llega también la imagen de la amargura, una imagen que se introduce nueva en la hermandad de la expiración. Luego también llegan las imágenes de el grupo escultórico entero de la hermandad del prendimiento. Es decir, que a lo largo de esos años habéis ido aumentando el patrimonio cofrade. Sí. Vale. ¿Qué se mantiene de tradición? Bueno, luego también se mantiene la tradición también del encuentro, ¿no? Del Viernes Santo por la mañana, cuando sale el nazareno de madruga, y a media mañana, ¿no? Cuando el encuentro allí en la Plaza Mayor con la Virgen de los Dolores, ¿no? Con el cruce de lanza. Luego también se recuperó la tradición de la bocina, que se empieza sonando el miércoles de ceniza, y luego ya cada viernes va sonando la bocina hasta el Viernes Santo por la madrugada. Culmina, ya no se puede tocar. Sí. Igual que aquí lo mismo, aquí la bocina acompaña unas saetas especiales que aquí se llaman los cantes de pasión, y empiezan a tocarse y a cantarse miércoles de ceniza y hasta por la tarde del Viernes Santo. Y antes de que llegara la terrible pandemia, ¿en qué se innova? ¿Se innova en algo o se tiene intención de innovar en algo? Sí, como decía, por ejemplo, que la Virgen de los Dolores, que hace el nuevo palio de la Virgen. Hay la hermandad del Nazareno también cambia su paso, que a día de hoy todavía no ha tenido la posibilidad de estrenarlo, ¿no? Sacarlo a la calle. Hay una evolución en sí bastante grande, ¿no? En general, ¿no? En general, porque luego también el tema de las bandas, pues por ejemplo la banda del Nazareno cambia su uniforme, la banda de la Borriquilla también cambia su uniforme. Hay una evolución. Una intención, ¿no? Sí, y luego por ejemplo la banda también, la banda de la Soledad, que cambia su estilo musical. Hay siempre pues un permanente, por decirlo así, ¿no? un reciclaje, ¿no? Para la evolución. Ahora que has sacado el tema de las bandas, ¿cómo está la situación de bandas en Villanueva? Bueno, yo creo que el tema de bandas ahora mismo está complicado, ¿no? Porque no solo hay en Villanueva, yo creo que en muchas localidades. Sí, en todos sitios, sí. Y entonces pues el tema de las bandas, aparte de que prácticamente los componentes que forman la banda son personas jóvenes, estudiantes, y cuando se van fuera, pues luego ya cuando vienen los fines de semana ya retomar ese trabajo, y ahora que nos encontramos con esta pandemia, pues un poco complicado. No sé exactamente la situación en la que están ahora mismo las bandas. Porque el obispado el año pasado, si no me equivoco, sí se pronunció, ¿no? Diciendo alguna norma indicando lo que tenían que hacer las bandas, que no podían salir. ¿Este año se han pronunciado? Bueno, yo sé que cuando el último decreto que hizo Amadeo, decía que se podían salir en procesión, en anda, y que no era aconsejable el tema de acompañamiento con bandas. No era aconsejable. Sí, es verdad que en muchos sitios se ha hecho. Por ejemplo, la primera procesión, por decirlo así, dentro después de este parón con la pandemia, que fue con la salida de la patrona, la Virgen de la Fuensanta, se hace acompañamiento con la banda de música. Ya. Y ahora, dejando el mundo de las bandas a un lado, otra pregunta que creo que es importante que te la haga es que si las cofradías de Villanueva están vinculadas a lo que es la vida parroquial, a la comunidad parroquial. Vamos, hablar de una hermandad
que no tenga sentido con la Iglesia, No es hermandad. no es hermandad ni tiene sentido, ¿no? Porque el trabajo de una hermandad en sí, cuando se inician las hermandades, era para ayudar a aquellas familias, ¿no? Que la caridad, ¿no? Y aparte de eso, proclamar el Evangelio en la calle y hacerlo con esas imágenes, con los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Entonces, pues, una hermandad tiene que estar trabajando por la caridad, principalmente, y sobre todo en predicar el Evangelio y engrandecer nuestra hermandad. Como bien sabrás, estamos en el año del sínodo, concilio, es decir, el cambio. ¿En qué crees que afecta el sínodo o puede afectar al mundo cofrade? Yo creo que, a ver, aparte tenemos que reinventarnos, hacer algo nuevo, y las hermandades necesitan esa evolución en la cual nos podamos sentir un poco más, por decirlo así, como dice el nombre, hermanos, más cercanos, y tenemos que trabajar en armonía, y creo que esto nos puede ayudar un poco a sentirnos un poco más, por decirlo así, cristianos y cercanos entre hermandades. Por ejemplo, en relación al tema de la caridad, porque a lo mejor no es querer demostrar, porque a lo mejor un no creyente o un no cofrade, porque hay creyentes que no, esto de las cofradías ni les va ni les viene, pero a lo mejor critican mucho el tema de que las cofradías se centran mucho en el tema de, por ejemplo, a una virgen gastarse un dinero en una saya, en un manto, en joyas y demás, pero no ven el otro lado que tienen las cofradías, que es el gran trabajo que hacen por la caridad. ¿Tú crees que en este año de trabajo del sínodo deberían de trabajar más el tema de la caridad, apostar más por ella, ¿no? Seguir trabajando. En una hermandad de pueblo, esta parte de caridad a lo mejor se ve un poco, para aquella gente que no cree, se ve un poco así, un poco más pasajero, ¿no? Que una hermandad es como tú bien decías, ¿no? Que gasta un dinero en enseres, en mantos, pero si nos vamos, por ejemplo, a hermandades grandes, ¿no? Por ejemplo, la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Esa hermandad hace una inversión grande en caridad, tiene comedores sociales. Prácticamente, claro, ellos ingresan mucho dinero y pueden hacerlo casi todos los días, o todos los días. Entonces, claro, por ejemplo, la parte que ellos tienen de tienda, ¿no? Que venden esos artículos, lo tienen dedicado prácticamente a la caridad. Nosotros, por ejemplo, no podemos gastar tanto dinero a lo mejor en caridad, aportar tanto dinero, ¿no? Porque tenemos otros gastos, ¿no? En mantenimiento, sobre todo de nuestro patrimonio, casa de hermandad, restauraciones. Pero sí es verdad que hacemos una aportación. En este tiempo de pandemia, el trabajo en sí que, por ejemplo, ha realizado la Unión Local de Cofradías y cada hermandad, pues bueno, cada mes, ¿no? se juntaban a hacer paquetes de comida, ¿no? para repartirlo a esas personas más necesitadas. Y dentro de lo que cabe, ¿no? Pues hemos ido haciendo... Sí, aportando vuestro granito de arena. Sí, así es. Que aunque sea más o menos, es importante, igual de importante. Cuando pase esta pandemia, vamos a ser positivos, nunca mejor dicho. ¿Cómo crees que se vivirá de nuevo esto? Yo ahí tengo una duda. Bien puede ser que tengamos ese empujón, que la gente lo viva con mucha más hincapié. ¿O no? O no, o que nos veamos los justos. Pero sí es verdad que los cofrades siempre han estado ahí y siempre han intentado reinvertirse, extraerse cosas nuevas de otros pueblos, de otros sitios. Yo, en mi caso, yo antes de que llegara la pandemia, pues
he intentado aprender del mundo del costal mucho más intenso, ¿no? Me he ido a otras ciudades, Úbeda, Jaén, Granada, de costalero, para intentar aprender de costalero, para luego yo poder enseñarlo en mi pueblo, ¿no? O que no tienen esas posibilidades de irse. Entonces, yo creo que puede ser que lleguemos a tener la misma actividad que se tenía anteriormente. Lo que pasa es que tenemos que trabajar con una base, con unos cimientos. Ahí es donde la pregunta que hacía antes del sínodo, donde también se podría tratar, ¿no? Estudiar, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, las hermandades de aquí atrás, ¿no? Se ha estado trabajando por una edad de los 20 a los 50, ¿no? Por decirlo así. Que de los 50 para arriba han sido personas que siempre han estado ahí, ¿no? Con su, a lo mejor, aportando un poco más en la vocalía de culto. Sí. Y de ahí, y de lo que te decía, de los 20 a los 50 o por ahí más o menos, pues la gente activa, ¿no? En el trabajo de una hermandad. Pero yo creo que nos hemos olvidado un poco de lo que es realmente la hermandad, el futuro de una hermandad, de los cofrades, de los más pequeños. Yo creo que a lo mejor no hemos sido conscientes, ¿no? En formarlos en el tema de lo que sería el cofrade joven, sí, ¿no? De lo que es realmente importante, ¿no? De la Eucaristía, de lo que es... De darle la importancia a lo que hay que darle la importancia. Exactamente, lo que es, aparte de lo que es salir a la calle, lo que es la Eucaristía y bien lo que es el trabajo de caridad. Exactamente, porque el tema de los cultos, yo soy vocal de cultos de la Cofradía del Nazareno de Villacarrillo, y a mí me duele mucho que yo lo entiendo, o lo intento entender, de que la gente se quede con lo externo, es decir, con la manifestación pública, que es lo más llamativo, por así decirlo. Pero es verdad que hay que trabajar muchísimo, y sobre todo ahora con el estacazo que nos ha pegado la pandemia, intentar ver cómo es la solución para que la gente se acerque a la Eucaristía, al culto, aunque sea el culto de su cofradía, aunque sea eso como mínimo. Sí. Y es lo complicado. Hay una Eucaristía que yo creo que es de la más importante, ¿no? De la que a mí me ha hecho siempre mella, ¿no? Y de la que más me hacía partícipe, y era la de cuando llegaba el Corpus. Yo creo que esa Eucaristía, ¿no? Es la que realmente llama al cristiano, ¿no? Y que te hace realmente ser un cofrade diferente, ¿no? Que te acerca a lo que es realmente a la palabra de Dios, al significado espiritual que tiene, y como portavoz, ¿no? de la Unión Local de Cofradías, ahí hay un trabajo también de armonía, ¿no? Donde trabaja también todas las hermandades, bien en el tema del paso de la custodia, en montar esos altares, en ese trabajo, ¿no? que lleva, y sobre todo el significado en sí que tiene la custodia, que fue también, por ejemplo, que yo creo que a lo mejor ha salido un poco más desapercibido en este tiempo, que se hizo un buen trabajo, ¿no? en esa custodia que llegó, y la verdad que fue creó bastante expectación en la localidad de Villanueva cuando llega esa custodia, ¿no? Y sale a la calle. A mí, por ejemplo, personalmente, lo que es la celebración litúrgica del Corpus me encanta, igual que a ti, pero yo, como de pequeño fui monaguillo también y demás, la liturgia que se vive en los oficios de Viernes Santo, yo a los cofrades, a mis amigos cofrades y demás, yo siempre hablo que, por ejemplo, el oficio de Jueves Santo, del lavatorio de pie y demás, es preciosa esa misa, pero la de Viernes Santo es
para mí es impresionante lo que se vive, ¿no? en esa misa, y eso hay que hacer el trabajo de experimentarlo. Eso tiene que salir de ti, lo primero, dar el paso a ir a la iglesia, no te van a llamar, o sí, y vivirlo, intentar comprenderlo. Y yo creo que la Semana Santa se vería de otra forma más bonita, incluso. En esa parte habría que hacer hincapié en lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que teníamos que acercarnos a los jóvenes. Sí es verdad que la Eucaristía, ¿no? Los oficios de Viernes Santo, Jueves Santo, son uno también de los más importantes, ¿no? de la Iglesia, ¿no? De cuando a las 3 de la tarde se crea ese momento de luto de la Iglesia, cuando se llega con esa cruz, con ese Cristo tapado. Realmente en los jóvenes, pues, están más pendientes, ¿no? de ese acto de fe, ¿no? Que se saca cuando se sale a la calle, y a lo mejor nos olvidamos, ¿no? de esa parte. El año pasado se hicieron los oficios por la mañana, a media mañana, ¿no? Y creo que esa parte está bien, ¿no? Porque cuando anteriormente se hacían a las 5 de la tarde, pues había mucha gente que a lo mejor estaba preparando, en este caso yo como hermano mayor, o anteriormente, ¿no? Como cofrade o como hermano de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Amargura, era casi imposible asistir a esos oficios, ¿no? Porque estabas preparándote para la procesión, ¿no? Para la estación de penitencia que iba a iniciar, pues, prácticamente al finalizar los oficios. A nivel general, ¿qué proyectos futuros hay en la Semana Santa de Villanueva? Futuros que haya que sentarse y a ver cómo gestionamos esto. Bueno, yo creo que ahí, bueno, sobre todo el finalizar los proyectos, ¿no? que tiene cada hermandad, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Que todavía no ha tenido esa posibilidad de estrenarlo, pero todavía tiene la primera fase, ¿no? Lo que sería el paso en sí, en Bastos, ¿no? Lo que es el tema de la canastilla y demás sin tallar. Luego, por ejemplo, en la hermandad en la que yo represento, terminar el paso de María Santísima de la Amargura. Pero hay bastantes aspectos que yo, por ejemplo, como cofrade, que había una parte que a mí sí me gustaría retomarla al 100%, aunque no era parte de la unión local de cofradía así, sino que era de una asociación, de la de Cristo Vive, que era la Semana Santa Viviente. La Semana Santa Viviente tenía mucha expectación, porque se realizaba en la Semana Santa en diferentes puntos, bien en la Casa de la Cultura, en la Plaza Mayor. ¿Y eso en qué consistía eso? Bueno, pues consistía, por ejemplo, en realizar lo que serían los últimos acontecimientos, ¿no? de la vida de Jesús. Por ejemplo, la última cena, cuando cogen a Jesús preso. De forma teatralizada. Sí, así se realizaba, había bastantes actores. Luego se hacía el Viernes Santo, que era una de las partes que más expectación tenía, ¿no? Cuando se hacía el juicio, ¿no? Y luego posteriormente la subida al Calvario, se hacía la crucifixión. Había mucha expectación, sino que no solo por parte de la localidad de Villanueva, sino por gente de fuera, que venía bastante gente. Hubo ahí no sé por qué motivos, pero al final pues desaparece eso. Y luego ¿En qué año desapareció eso? No sé exactamente, pero no hace mucho, ¿no? En el año 2000, creo que fue en el 2006. Es que no sé exactamente, hace ya bastante años. Sí. Pero ya luego con la asociación, la de ALCO, se retoma
de una manera un poco más pequeña, realizando todos los actos en un mismo día. Sí, pero con el objetivo de que no se perdiera la tradición, ¿no? Pero la verdad que yo creo que debemos apoyar ese acto, ¿no? Porque aquello era muy bonito, donde terminaba lo que eran los pasos, ¿no? Se encerraban el Nazareno y la Virgen de los Dolores, y de momento te iba a la Plaza Mayor a ver ese momento, y que terminaba a las 3 de la tarde, que prácticamente no comías, porque después eran los oficios, y luego salía la Hermandad y la Aspiración, posteriormente el Santo Entierro, luego la Virgen de los Dolores otra vez. Entonces eran bastantes actos que no... que estuviera el pueblo vivo. Exactamente, que salía a las 5 de la mañana de tu casa y no te recogía hasta la 1 de la noche, que eran prácticamente 24 horas en la calle. Y luego, pues, por ejemplo, también el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos era la parte, y así es, ¿no? Que es cuando hay más participación de gente joven. Por ejemplo, el domingo por la mañana, ¿no? Cuando se hace la bendición de Palma. Es una misa también muy bonita. Ya. Y ya, a modo de colofón final, ¿quieres mandar algún mensaje, ¿no? A los cofrades en general, pero especialmente a los de Villanueva del Arzobispo? Bueno, yo el mensaje que podría mandarle sería que, como bien hemos dicho a lo largo de la entrevista, que fuesen un poco más cercanos, ¿no? a aquellos momentos que nos hicieron ser partícipes en el 2020, ¿no? Que era la Eucaristía, ese sentimiento, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú te metes debajo de un paso, que te hace reflexionar, acordarte de aquellas personas, ¿no? Que ya no están contigo, ¿no? Que parece que ya no puedes más, y te empujan, ¿no? a seguir. Adelante. Pues yo creo que deberíamos, ¿no? Me incluyo yo, de acordarnos de aquellas personas que ya no están, y que sobre todo, pues, que nos dan la fuerza, ¿no? de estar delante de Cristo, y que con este trabajo como cofrade, porque es un trabajo, que podamos salir a la calle, que podamos seguir trabajando, y que no se pierda la ilusión de ser cofrade, de vivirlo desde pequeño, desde que vemos la túnica, nuestro hábito allí planchado, desde que te lo pones, desde que sales, el cansancio, ¿no? Después de la estación de penitencia. Pues yo creo que tenemos que estar ahora más bien al pie de la cruz más que nunca. Que ojalá se termine ya esta terrible pesadilla, y pronto volvamos a vivir otra vez lo que nos hacía plenamente, ¿no? Felices, ¿no? Y que volvamos a una situación normal. Pues sí. José Luis Ruiz Lozano, representante, portavoz de la Unión Local de Cofradías de Villanueva del Arzobispo, muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa y por este rato tan agradable que hemos compartido. Pues muchas gracias, y bueno, pues por último decir que el 19 de febrero, si las cosas todo va bien, tendremos la presentación del cárter de Semana Santa, que este año le pertenece a la Hermandad del Prendimiento. Luego, posteriormente, tendremos también el 26 de marzo, si también las cosas nos la permiten, el certamen de banda, y el 2 de abril el pregón y presentación del libro de Semana Santa. Muy bien, pues que la gente tome nota y que no falte a esos actos. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hubo un tiempo en que una joven miraba un escaparate de una nueva tienda que habían abierto en el barrio. Al fondo veíanse una serie de tarros alineados en estanterías
con un pequeño rótulo debajo de cada uno. Desde fuera no podía leerse el contenido, así que la joven decidió entrar a curiosear. No había nadie tras el mostrador, y ella fue hacia las estanterías y comenzó a leer el contenido de los tarros. Paz, amor, ternura, cariño, serenidad, fortaleza, templanza, sabiduría, belleza, ánimo. Estaba muy confundida cuando salió el dependiente de la trastienda. Su sorpresa fue mayúscula. Aquel rostro, la túnica, las manos, aquel dependiente era el mismísimo Jesucristo. ¿En qué puedo servirte, joven? Ella, fascinada, le preguntó: ¿qué vendes? Todo lo que tu corazón desee y para quien lo desees, respondió él. Ella, muy impresionada, pensó rápidamente y dijo: muy bien, pues en ese caso quiero un tarro de amor, otro de paz, otro de sabiduría, otro de belleza y otro de serenidad de espíritu. Pero no solo para mí, también para mi familia, o mejor, para la humanidad entera. Jesús la miró sonriendo y le dijo: me parece que no me has entendido, joven. Aquí no vendemos frutos, solo semillas. En esta sociedad actual nos hemos acostumbrado a que nos den el fruto servido y ya maduro para que lo consumamos. Y hemos olvidado que toda enseñanza no es sino una semilla. El plantarla, su cuidado y su maduración nos corresponden a cada cual. He aquí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero salió el sol y la quemó. Al no tener raíz, se secó. Parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4, 1 al 9.